Hoy es 23 de agosto y es día de Santa Rosa de Lima. Y para este episodio está conmigo Karen Pérez y ella nos va a platicar de la historia de esta santa que tanto quiere. Y pues nada, bienvenida Karen, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariel, por la invitación. Pues Santa Rosa de Lima nació el 30 de abril en 1586. Sus padres son Gaspar Flores y la señora María de Oliva. Ella es criolla, la cuarta de 13 hermanos. Ella es bautizada con el nombre de Isabel porque así se llamaba su abuela, pero la sirvienta de la casa, que se llamaba Mariana, la ve de bebé, pues ella era muy blanca y le ve unos chapetitos, la ve muy bonita y le dice que parece una rosa. Entonces, desde ese momento, su mamá empieza a llamarle Rosa y ella tenía el conflicto de que algunas personas le decían Isabel, otras Rosa, y ella angustiada le pregunta a la Virgen del Rosario que si es correcto cambiarse el nombre. Y la Virgen María le contesta que su nombre va a ser Rosa de Santa María. Ella decía que su nombre completo era Rosa de Santa María, esclava de Jesús sacramentado o de Jesús Eucaristía. Entonces, como vemos, pues ella, sus grandes devociones son a Jesús y a la Virgen María. Su infancia la vivió muy tranquila y feliz. Se le reconoce por sus penitencias. Ella desde muy pequeñita empezó a hacer los ayunos. Ella iba muy frecuente a un templo donde estaba la Virgen del Rosario y a ella le gustaba mucho ir a hacer oración en ese templo, y desde muy niña le dejan el encargo de vestir a Santa Catalina de Siena y es el ejemplo que ella tiene. Ella, pues bueno, al igual que como lo estamos haciendo nosotros, conocer la historia de algún santo, ella era devota su inspiración, fue Santa Catalina de Siena. Desde muy pequeña quiso consagrarse a Jesús, tenía el anhelo de ser religiosa, de ser monjita, pero sus papás no estaban de acuerdo. Ellos querían que ella se casara con algún noble que lo sacara de pobres. Ella se negaba, era muy bonita físicamente, entonces tenía muchos pretendientes. Y pues ya finalmente la familia acepta esta voluntad de ella, regresa a su casa angustiada de no saber en qué congregación debería servir al Señor y permanece como laica viviendo en casa. Y ella en oración pues le pide a Jesús que le dé alguna señal de a qué congregación debería irse. Y entonces, como tenían un huerto muy grande en su casa, había unas maripositas que volaban junto a ella y una se posó sobre su corazón y la mariposita era blanco con negro. Entonces ella ahí entiende que es con los dominicos que usan su hábito blanco con negro. El blanco es símbolo de pureza y el negro de mortificación. Ellos usan su túnica blanca y lo cubren con una capa negra. Entonces para ellos la pureza debe cuidarse con mortificaciones. Hay pinturas donde también se le ve con un hábito marrón o incluso combinados, porque ella decía que también su padre era San Francisco de Asís, al igual que Santo Domingo. Entonces, bueno, esto es muy hermoso porque nos muestra cómo hay una diversidad dentro de nuestra iglesia de carismas y que no se contraponen, ¿no? Entonces ella, pues de San Francisco aprende sobre la naturaleza, la relación con la naturaleza, y hay una historia donde posteriormente construye una ermita en su casa, en su jardín, que es el lugar de recogimiento y oración para ella. Entonces, en ese lugar, pues obviamente entraban mosquitos y ella les dice, bueno, vamos a hacer un trato. Ustedes no me molestan, no hacen ruido y yo no intento sacarlos de aquí o no los molesto con el manoteo. Durante la oración, los mosquitos estaban en silencio y ya cuando ella les decía es momento de alabar a Dios, se escuchaba el zumbido de los mosquitos. La otra historia es que tenían un gallito en casa que se enfermó, le tenían cierto aprecio en la familia, sobre todo la mamá de Santa Rosa de Lima, porque tenía sus plumas muy diferentes al resto.
pero un día se enferma y le dice, no, bueno, pues si no mejora, pues hay que comérnoslo. Entonces Santa Rosa de Lima lo toma y le dice, canta, gallito, porque si no te cocinan. Y el gallito se sacude las alas y empieza con su kikiriki. Y bueno, pues eso evidentemente lo aprendió de San Francisco, y los dominicos tienen la característica de que son muy estudiosos. Entonces, bueno, ella hace muchos ayunos en su ermita. De hecho, ella trabajaba 12 horas y su tiempo de descanso más bien lo usaba para la oración y la contemplación dentro de su ermita. Ella se dedicaba a cultivar flores y las vendía, y también se ponía a bordar. Entonces bordaba para la nobleza, para las casas de los nobles. Y las flores, pues como ella tenía una relación muy bonita con la naturaleza, pues sus flores siempre estaban mucho más hermosas. Y se utilizaban también sus bordados para los templos, para las iglesias. Mantenía a su familia con el bordado y la venta de las flores que cultivaba. También ayudaba mucho a los enfermos. No había un hospital para indios y esclavos, entonces ella en su casa adaptó una habitación como una especie de enfermería. ¿Por qué digo enfermería? Porque ella se dedicaba a cuidar a los pobres, tenía una imagen del niño Jesús y ella decía que era su doctorcito, su mediquito. Entonces ella se acercaba, hacía una oración y le pedía inspiración para saber qué hacerle a ese enfermo. Entonces ella pues los curaba con herbolaria, con plantas medicinales, porque pues era muy pobre. También a los mendigos que encontraba en la calle se los llevaba a su casa. Como ella sabía coser y bordar, pues les arreglaba su ropa que estaba rota, y les curaba si traían alguna herida o algo. Entonces le llamaban la mamá de los pobres. Ella fue contemporánea de San Martín de Porres. San Martín pues era el sacristán de la iglesia, entonces ella le pedía favores más que nada espirituales. Bueno, San Martín de Porres también estudió, él sí estudió algo sobre medicina, pero por ser de color, pues era más como un curandero. Entonces cuando los nobles en los hospitales no les daban ninguna resolución de su enfermedad, ellos acudían o a Santa Rosa de Lima o a San Martín de Porres. Tenía un especial cariño por los enfermos que nadie quería, que te digo que eran los indios y los esclavos, pero también ella era amiga de la virreina de ese tiempo. Se llevaba con las altas autoridades. No se conoce mucho de eso, pero sí aparece en su proceso de canonización. Su confesor pues es quien la ayuda a tener esta amistad, porque quería que influyera positivamente en aquellos que tenían el destino de Perú en sus decisiones, ¿no? Incluso hay una historia donde ella pues le llevaba cruces a su amiga la virreina, cruces hechas de ramas y flores de su huerto, pero en una ocasión llegaron marchitos. Entonces pues eso le ayuda a ella a no caer en el perfeccionismo. Ella sufría por el hecho de que no era muy comprendida por su familia. En ese tiempo pues todos la veían, hubo un tiempo en el que la veían como rara, o sea, por el hecho de sus penitencias tan extremas, sus ayunos. Incluso ella decía que iba a ser un día fundadora. Su mamá pues se burlaba de ella y le decía que eso era imposible, que cómo iba a fundar un monasterio si no tenía dinero ni el permiso del rey. Entonces le dijo Santa Rosa de Lima, incluso tú vas a ser monja ahí. Y ella pues se ríe y le dice, pues antes los elefantes van a volar. Va con su confesor y su confesor también le dice, bueno, creo que te estás excediendo. Y ella le dice, usted va a celebrar la primer misa cuando se ponga la primer piedra, pero yo ya no estaré viva. Entonces cuando se llega ese día, la mamá de Santa Rosa de Lima le dice al sacerdote, ¿se acuerda lo que mi hija le dijo? Y el confesor se pone a llorar porque no recordaba. Después, sin saber cómo, la madre de Santa Rosa de Lima dice que siente en su corazón vocación. Ya había fallecido don Gaspar, su esposo, y pues la mamá entra como monja y ahí está enterrado el cuerpo de ella.
de la mamá, y de hecho también le profetizó a una sobrina que sería monja en ese lugar. También ella quería entregar su pureza a Dios, quería renunciar a la vanidad. Hay una historia donde dice que ella, muy pequeña, se ensució su cabello, que era muy bonito, y empezó a llorar, y entonces su hermano le dice: si supieras que por esa cabellera tan bonita muchas mujeres en envidia se van al infierno, no estarías llorando así. Entonces ella, en cuanto escucha esas palabras, se le clavan en su corazón y ella se corta su cabello y empieza a utilizar un velito como para taparse, y porque era pues muy bonita. Pues ella quería no hacer caer en pecado ni a las mujeres ni tampoco a los hombres que intentaban conquistarla. Ella utilizaba una corona de espinas cubierta entre su cabello y con el velito, y en una ocasión dice que estaban discutiendo su papá y su hermano, y ella trató como de calmar la pelea, de tranquilizarlos, y al ella meterse entre los dos, pues uno de ellos la golpea sin querer en su cabeza y hace que las espinas se le claven y empiece a sangrar. Ella corre a su recámara, pero pues, o sea, es inevitable, sí vieron y dicen, bueno, no coincide el golpe con que le haya salido sangre, ¿no? Entonces su mamá va, le descubre que trae la corona de espinas, va con el confesor de Santa Rosa de Lima. En ese lugar, en ese momento no había monasterios dominicos, entonces ella llevó toda su vida siempre en casa, y le dice al confesor, la mamá de Santa Rosa: ¿por qué le permite que mi hija haga eso? Eso atenta contra su salud. Y el confesor le dice asombrado: bueno, es que yo tampoco lo sabía. Entonces cuando el confesor intenta hablar con ella para que deje de hacerlo, ella le contesta: yo estaría dispuesta a derramar hasta la última sangre de mi cuerpo con tal de vaciar el purgatorio. Ante esas palabras, pues su confesor no puede prohibirle, entonces solamente le dice que pues al menos lime un poco las puntas para que pues sí le produzca dolor, pero no le produzca daño. Entonces, bueno, ahí encontramos que ella pues también era devota o rezaba, pues pedía por los difuntos, por las almas del purgatorio. Y otra cosa que hace como penitencia es que se pone una cadena alrededor de su cintura como símbolo de castidad, y la llave del candado la avienta a un pozo que tenía en casa. Ese pozo actualmente pues ya está seco, está en su monasterio, y actualmente se reciben cartas. Tú puedes hacerle alguna petición a Santa Rosa de Lima para pedir su intercesión, y puedes enviar un correo electrónico, y ellos van a imprimen las cartas y las depositan en el buzón. Bueno, en vez del buzón, pues es el pozo donde ella aventó su llave. El correo electrónico es de un sacerdote que está muy joven y es muy devoto de ella. El padre se llama Miguel Ángel, incluso es peruano, vive en Lima, Perú, es sacerdote diocesano. Ha hecho él historietas para niños de varios santos, pero la primera fue Santa Rosa de Lima, y también escribió un libro de oraciones de ella. El correo electrónico para enviar las cartas o las peticiones es santarosa, todo con minúsculas, .correo@gmail.com. Y bueno, Santa Rosa de Lima, pues su riqueza espiritual es grande. Ella pues llevaba una vida de oración en su ermita que ella construyó. Ahí meditaba, tenía su lectura espiritual. También hay otra historia donde dice que pues para descansar también hacía mucha mortificación, se dormía en una tabla, su almohada era de piedra. Ella tenía un clavo donde atoraba su cabello por si se quedaba dormida, al momento de agachar la cabeza el clavo estirara su cabello y ella despertara. Ella pues santificaba también su trabajo. Al momento de estar bordando siempre decía pequeñas jaculatorias: gloria a Dios, ven Espíritu Santo, Jesús, confío en ti. Yo creo que eso es algo pues totalmente imitable. Digo, tal vez no podemos construir una ermita, pero podemos hacer algún pequeño espacio en nuestra recámara, en nuestra sala. No sé, a lo mejor un crucifijo, una imagen de Jesús, de la Virgen María, y un cirio, una velita,
y ese puede ser nuestro recogimiento con Dios. No sé cuánto no cambiaría nuestra vida si nosotros tuviéramos a Jesús o estuviéramos en oración, no sé, 1 hora a la semana. Ahorita pues por la pandemia, ¿no? Algunas iglesias hubo un tiempo que estaban cerrados y gracias a eso se hizo una apertura muy grande en redes sociales, y ahorita tú puedes buscar en YouTube una capilla de adoración perpetua y ya estás ahí con Jesús. Entonces creo que eso y el hecho de pues de repetir una jaculatoria, a lo mejor no todo el tiempo que estemos estudiando o trabajando, pero sí cambiaría nuestro día, decir un pensamiento, una pequeña jaculatoria. Y pues bueno, ella también llevaba una vida eucarística. En ese tiempo no era permitido comulgar diariamente, pero a Santa Rosa de Lima sí se le permitía eso. Entonces ella hacía ayunos y hay una historia súper increíble, también era mística. Entonces ella un día estaba en su ermita, estaba haciendo un ayuno y se empezó a sentir muy mal. Tenían una imagen grande de Jesús crucificado y le dice, pues yo ahorita me siento muy mal, quisiera ir a comer algo, pero si me como algo ahorita no voy a cumplir el ayuno eucarístico, pero si no como nada me siento tan mal que me puedo quedar dormida y no asistir a la misa. Entonces ella estaba muy angustiada de no saber qué hacer y se sentía muy mal. Sentía que se iba a desmayar y ve cómo Jesús, pues místicamente, le dice, ven, bebe de mi costado. Entonces de la herida de su costado con el que le introdujeron una lanza, ya cuando estaba crucificado, empezó a brotar sangre y ella bebió de la sangre de Cristo místicamente. Entonces eso la reconfortó y bueno, es algo pues que a mí me sorprendió mucho. Y también está otra historia mística que es pues su desposorio con Cristo. Ese fue un domingo de Ramos. Normalmente repartían ellos las ramitas al entrar al templo, pero el que las estaba repartiendo se le terminaron justo antes de llegar a Santa Rosa de Lima, entonces a ella no le tocó ramito y ella iba triste, iba diciendo, pues, ¿por qué a mí no me tocó? ¿Qué es lo que he hecho mal? No sé, se sentía como que había algo ahí que no, o sea, que tenía un sentido también espiritual el hecho de que no tuviera ella sus ramos. Entonces, al final de la misa o del evento, se acerca nuevamente a esa imagen que tanto le gusta de la Virgen del Rosario, donde trae cargando al niño Jesús y ve que escucha que le dice, Rosa de mi corazón, sé mi esposa. Entonces, en ese momento, pues místicamente se casa con Jesús y ella decía que la Virgen María era su madrina de bodas y se manda a hacer un anillo donde pone el nombre de Jesús. También una devoción muy particular que ella tenía era, pues como te digo que le encargaban eso de vestir a Santa Catalina de Siena, la imagen que estaba ahí en su iglesia. Ella quería vestir a la Virgen María y bueno, siempre se nos ha dicho que el rosario es darle una corona de flores a la Virgen María y Santa Rosa de Lima quería hacer un ramillete espiritual, bueno, estilo ramillete espiritual para hacer el vestuario completo de la Virgen María. Por ejemplo, decía, no sé, tantas jaculatorias van a ser su velito, tantas mortificaciones van a ser su vestido, no sé, su escapulario, o sea, tantas oraciones, o sea, ella ofrecía ramillete espiritual, pero cada ramillete significaba una prenda de la Virgen María. Y eso pues sinceramente es algo que pues no había oído antes. Hubo un momento en el que los soldados holandeses, su flota se veía acercarse a Lima, pues iba a ser una guerra contra católicos y todos los limeños pues estaban atemorizados. Ella se veía feliz y decía, preparémonos para el martirio. Ella dice que defendería la Eucaristía con su propio cuerpo. Todos van al templo de Santo Domingo y pues ella es la que los motiva a seguir en oración, pero la flota holandesa abandona la meta de ir a hacer guerra contra los peruanos por la muerte repentina de su almirante.
Ella pues sufría de sequedad, tenía momentos oscuros, pero cuando su alma era iluminada, pues ella tenía una alegría muy intensa. Ella podía ver a Jesús en su naturaleza humana como un joven o como un niño tierno. Ella también, como les comentaba, su modelo era Santa Catalina de Siena, pero también llegó a leer sobre Santa Teresa de Jesús, sobre San Francisco, Santo Domingo. Entonces, ¿cuánta importancia hay para nosotros como católicos? Pues conocer la vida de santos para imitarlos, para anhelar vivir en esta gracia de Dios, ¿no? Y bueno, pues como decía, de San Francisco y Santo Domingo, pues no se contraponen los carismas, sino que ella los complementaba. Ella también era muy alegre, incluso decían que cantaba y que bueno, no sabía mucho de música, pero siempre tenía un instrumento de cuerdas parecido a la guitarra. Y ella le decía, quitarme el cantar es como quitarme el comer. Le gustaba mucho cantar y alabar a Dios. La imagen que ella tenía en su ermita era un crucifijo y ella decía que era el Señor de los favores. Le colgaba en sus brazos pergaminos con las peticiones y le decía, no te los voy a quitar de los brazos hasta que concedas esa gracia, puesto que tú eres el Señor de los favores. Vemos que su espiritualidad es totalmente cristocéntrica y mariana. Ella pues era devota a la Virgen del Rosario, a la Virgen de la Revelación, a Nuestra Señora de los Ángeles. En esa época en la que vivía, pues las mujeres no podían ir de misiones, no podían evangelizar. Entonces ella, cuánto hubiera querido evangelizar, hablarle de Dios a la gente. Entonces ella lo que hacía era que a sus enfermos, pues les hablaba de Dios, a la gente que conocía. Otra cosa que ella decía era que fuera de la cruz es imposible llegar al cielo. O sea, ella la cruz se refería pues al sufrimiento. Ella decía que si conociéramos cómo se ve un alma limpia de pecado, buscaríamos estar siempre en sufrimiento. Y también le decía a Jesús, aumenta Jesús mis sufrimientos, pero en la misma medida aumenta tu amor por mí. Hay libros que ella escribió, no es doctora de la iglesia porque pues se ocupan ciertos volúmenes para ser doctora de la iglesia y pues sus libros se perdieron cuando fueron enviados a España y entre ellos su autobiografía que ella la escribió en obediencia a su confesor. Entonces, pues bueno, muchos devotos estamos en oración para que algún día se encuentre la autobiografía que ella escribió. Hay otra anécdota donde pues ella estaba siempre en contacto con los pobres y pues estaban a veces malolientes y ella en una ocasión su mamá le dice, Rosa, hueles a podrido y ella le dice, cuando servimos a los pobres somos el mismo olor de Cristo. De hecho ella sufría de varias tentaciones, el demonio la golpeaba y en una ocasión se le apareció como un joven guapo que le ofreció su corazón e intentó estrecharla en sus brazos. De repente volteó y el joven ya no estaba y ahí entendió que había sido una tentación. Y ella pues va con Jesús y le dice que por qué permitió esto, que de una forma tan astuta él atentara contra su alma. Y Dios le dice, ¿habrías ganado si no hubiese estado yo en tu corazón? Estoy siempre contigo y mi gracia no te abandona jamás. Bueno, ya cuando ella fallece en casa de otra familia, ella sabe que van a ser atroces sus dolores. Ella padecía de asma y de artritis reumatoide y les dice, cuando te pida que me des un trago de agua para refrescarme, deberás negármelo. O sea, ella quería en todo momento estar sufriendo con Cristo. Para ella la imagen de Jesús era un Jesús sufriente, aunque la mayoría de sus momentos místicos con Jesús, ella lo veía como un niño. Por eso en algunas imágenes a Santa Rosa de Lima se le representa pues con la cruz o también con un bebé en brazos. Incluso cuando estaba
ya en cama, ella dio gracias y pidió perdón por las molestias y preocupaciones que estaba provocando a la familia. Y ella dijo: tendré que soportar 2 días más las molestias. Ruego al Señor que ustedes no pierdan el fruto de la paciencia. Y bueno, ella ya murió con olor a santidad. Incluso cuando falleció, antes de que falleciera don Gonzalo de la Maza, que era donde la tenían en su casa, pidió que firmara dónde deseaba ser enterrada, para ser enterrada entre los dominicos. Cuando falleció, que su cuerpo se expuso, asistieron muchísimas personas, incluso su funeral fue el que se hacía para arzobispos o personas nobles, y eran tanta la gente que llegaba a verla que le arrancaba un pedazo de su hábito, que tuvieron que cambiarla 6 veces. De hecho, los frailes en secreto tuvieron que enterrarla, y fue imposible identificar el lugar de la sepultura porque se fueron en la madrugada cuando nadie los veía. Y ya pues a petición del arzobispo, pues ya fue enterrada en otro lugar, ya que el área donde la enterraron pues era un lugar de claustro, entonces la gente no podía pasar ahí. Y cuando abrieron su ataúd, les dio un suave aroma a rosa, su cuerpo no estaba descompuesto. Su cuerpo permaneció a la derecha del altar mayor en la iglesia en Santo Domingo como por 5 años. En su canonización, pues hubo 180 testimonios que los juntaron en aproximadamente 2 años. Bueno, pues a la muerte del Papa Alejandro VII, varios cardenales acudieron para elegir al nuevo Papa, y ahí uno de los cardenales cuenta que estaba leyendo una biografía muy interesante de la sierva de Dios, Rosa de Santa María. Y el Papa Clemente IX, en su primer año de pontificado, le da el título de beata. Y el 12 de abril de 1671 es canonizada por el Papa Clemente X, y dice que va a ser celebrada por la Iglesia Universal el 30 de agosto. Posteriormente se cambia su fecha a un día como hoy, que es el 23 de agosto. Los peruanos deciden seguir guardando la fecha del 30 de agosto. Para su canonización fueron 9 milagros, de los cuales pues se eligieron 4 nada más, que es la repentina curación de Juan Castillo, que después de 4 meses de enfermedad fue desahuciado por los médicos al tener su garganta y pulmones ulcerados, que hacía que presentara hemorragias frecuentes. Y el enfermo pues solamente tomó un vaso de agua del sepulcro de Santa Rosa de Lima y fue curado. El segundo es el feliz alumbramiento de una persona cuando se daba por perdida a la bebé y a la mamá, pues pidieron la intercesión de Santa Rosa de Lima y dio a luz a su bebé, y pues tanto su bebé como su mamá pues estaban sanas. El tercero es de un religioso carmelita que después de 17 años de enfermedad entró en agonía, invocó con fervor a Santa Rosa de Lima, esta se le apareció y prometió regresarle la salud, y así lo hizo. Y bueno, el último es de una mujer que ya está como agonizando, y pues ella se encomendó de todo corazón a Santa Rosa de Lima y repentinamente recobró la salud. Gracias, Karen, por contarnos la historia de Santa Rosa de Lima. La verdad es que sé que es una santa muy emblemática para el occidente y para nosotros, no solo para Perú, pero para toda Latinoamérica, pero creo que no todos conocemos su historia. Por ejemplo, es muy interesante saber que ella fue consagrada, religiosa, pero ella no estuvo en un convento, ella estuvo en su casa. Y bueno, tú mencionabas que a Santa Rosa de Lima le gustaba mucho y le tenía mucha devoción a Santa Catalina de Siena. Bueno, ella fue igual, ella estuvo un tiempo en su casa también. Entonces, creo que, como tú dices, una enseñanza muy grande que podemos sacar de ella es poder nosotros en donde estamos, en nuestra recámara, en nuestra casa, en donde vivimos la mayor parte de nuestro día,
pues poder adaptarlo, ¿no? Y tener una vida contemplativa y de oración en lo que podemos en nuestra vida diaria. Y yo te quería preguntar, Karen, a ti personalmente que te encanta tanto esta santa, ¿qué es lo que más te gusta de ella o por qué le tienes tanta devoción a Santa Rosa de Lima? Yo soy personal de la salud, entonces estoy en mi día a día en contacto con los enfermos, entonces creo que ella es una gran compañera, una gran intercesora para saber tratar pues a un enfermo, ¿no? Porque, bueno, nos enseñan en la escuela o los estudios, pues, cómo tratarlos, pues, de su malestar físico. Yo trabajo en un hospital que pertenece a la diócesis. Entonces, pues sí me es muy fácil con algunos pacientes pues hablar sobre Jesús, ¿no? Y bueno, también de ella, pues me gusta la forma en la que ella ve el sufrimiento. Ella me ayudó, o su vida me ayudó a ver el sufrimiento de otra forma, ya que, pues bueno, si quieres ofrecerle a Dios, no sé, unas flores, pues Él es el creador del universo. Sin embargo, Jesús no quiere que nosotros suframos porque Él ya vino a sufrir por nosotros. El sufrimiento pues es lo único que tenemos, que podemos ofrecer a Dios, ¿no? Aparte de que al nosotros estar sufriendo y unir nuestro sufrimiento a la cruz, estamos tratando de ser como Él y aparte pues aliviamos de cierta forma la carga de su cruz, ¿no? Sí, sobre el sufrimiento, yo siempre he meditado que a veces cuando sufrimos, obviamente, o sea, somos humanos y no queremos sufrir, pero creo que cuando sufrimos podemos darnos cuenta que tenemos algo que ofrecer a Dios, como tú dices, y también saber que entre más sufrimos o más cosas padecemos, más nos parecemos a Jesús en la cruz y pues lo podemos acompañar. Entonces, no solo es ofrecerlo por las almas del purgatorio o por algo, sino también es de alguna forma unirnos en el dolor a Cristo en la cruz y consolarlo, lo cual creo que muchos santos contemplativos y místicos lo hacían. Y bueno, tal vez nosotros no somos contemplativos o místicos, pero creo que dentro de nuestra pequeñez y dentro de nuestras limitaciones podemos un poco imitar estas actitudes tan heroicas como es el ver el sufrimiento con un sentido. Así que bueno, Karen, no sé si quisieras acabar pues este episodio de Santa Rosa de Lima con una oración a ella para pedir su intercesión. Sí, con gusto. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloriosa Santa Rosa de Lima, tú que supiste lo que es amar a Jesús con un corazón tan fino y generoso, enséñanos tus grandes virtudes para que siguiendo tu ejemplo podamos gozar de tu protección en la tierra y de tu compañía en el cielo. Amén. Amén. Santa Rosa de Lima, Ruega por nosotros.